Cuarta enseñanza de la serie Avivamiento. Hemos estado hablando cosas muy interesantes con respecto a este tema. Hoy vamos a hablar de la necesidad de un avivamiento. La necesidad de un avivamiento. ¿Hay necesidad de un avivamiento? La respuesta a esa pregunta es sí, claro que hay necesidad. Vamos a ir a Sofonías, por favor, libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Tome nota, por favor. Sofonías, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Estamos en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12, en la cuarta enseñanza de la serie Avivamiento, y el tema de hoy se titula La necesidad de un avivamiento. Entonces, el Señor le está diciendo aquí al pueblo en Sofonías 1:12 que va a venir un tiempo en el que el Señor los va a escudriñar, dice, con linterna, y que castigará a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Bueno, esta expresión que reposan tranquilos, aquí del original hebreo significa que no les preocupa su vida espiritual ni la condición de la iglesia. Otra vez, fíjese que dice que el Señor va a castigar a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Entonces ese reposan tranquilos hace referencia a personas a las que no les preocupa su vida espiritual ni la condición de la iglesia, ni lo uno ni lo otro. Gente cómoda. Hablé con un hombre esta semana, el día martes, y este señor trabaja, él es, trabaja en, yo no sé, el Archivo Nacional, algo así. Y es un experto en todo el tema de archivo. Y yo le preguntaba cuánto tiempo lleva allá. Él conoce de Dios hace más de 20 años y me decía que él en ese trabajo lleva eh, más de 20 años también. Y él me decía que él entró en una zona de confort, que él no se dio cuenta que durante 20 años se metió en una zona de confort porque él tiene una pensión hace ya como 15 años, tiene una pensión buena
y además de eso tiene su trabajo allá, entonces tiene muy buenos ingresos, más o menos ingresos de 6 millones, 7 millones, más o menos. Y que eso lo llevó a entrar en una zona de confort y que él no se dio cuenta de eso, pero que lleva mucho tiempo en eso. Y él me decía, porque yo le pregunté, ¿y qué lo hizo darse cuenta de esa zona de confort? ¿Qué lo hizo darse cuenta? Y él me decía, pastor, yo soy una persona toda la vida de comer en restaurantes. Decía yo, me cuidaba mucho y sabía a dónde iba. Mantenía en mi casa la cena llena de galguerías, de paquetes y de cualquier cantidad de cosas y yo era feliz en las noches llegando a comer, a disfrutar de ver películas porque vive solo. Ya los hijos se casaron y se fueron. La esposa pues son separados. Pero un día me empezó un dolor en la parte baja del abdomen hacia la parte derecha y resulta que ya del dolor yo no me aguanté, fui al médico y tiene cáncer de vesícula. Cáncer de vesícula. Le acaban de decir hace apenas 10 días. Pero parece que, le dijeron los médicos, parece que el cáncer ya le hizo metástasis en varios órganos. Entonces, él me decía, pues lo que me hizo despertar de esa comodidad en la que yo me metí fue el enterarme que estoy enfermo y estoy muy mal. Son años de comer basura, años de no hacer caso, años de no obedecer, años de no creer al consejo, de hacer lo que se me antojaba, lo que me parecía, y hoy me siento arrepentido. Dice aquí la palabra que el Señor castigará a los hombres que reposan tranquilos, es decir, que han entrado en una zona de confort. Si nosotros nos ponemos a enumerar, hacer un listado de las cosas que pueden estorbar un avivamiento, pues ese listado es interminable, porque muchas cosas estorban que venga visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas y que venga un avivamiento. Sin embargo, podemos mencionar una que es quizás la peor de todas, la madre de todas las causas que impide un avivamiento. Y es la comodidad espiritual. La comodidad espiritual, mis amados hermanos, es quizás de los peligros más grandes que tiene que afrontar un creyente. La comodidad espiritual es quizás el peligro más inminente que hoy usted está afrontando y que está impidiendo que venga un avivamiento. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que la vida cómoda es igual o equivalente a tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual trae muerte espiritual. Por eso el Señor dice que viene un tiempo en el que Él va a escudriñar a Jerusalén, Sofonías 1:12, con linterna y que va a castigar a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Entonces ese reposan tranquilos está hablando de que el pueblo entró y cayó en una vida cómoda, estaban cómodos. Recuerde que para esta época ellos ya no estaban en el desierto, ellos estaban en la tierra prometida, vivían y se mantenían en la tierra que fluye leche y miel. Ya no estaban alimentados por el maná, ni tenían que clamar, ni tenían que pedir, ni tenían que suplicar por agua. No, ellos ya cultivaban la tierra, ellos ya estaban instalados allí.
pero entraron en una vida cómoda, que es quizás el fenómeno que usted está afrontando hoy. La vida cómoda, el no incomodarnos, el facilismo. Y ese es el veneno que está hoy como un cáncer invadiendo a la iglesia, la comodidad. Yo tengo un material que no es nada agradable, es un material documental, es inédito, eh, sobre dos temas. Un tema, la época en Colombia en que los godos y los liberales se mataban aquí, los unos contra los otros, y sucedían cosas tan terribles, y hacían cosas tan terribles. Eh, Fue una guerra muy sangrienta. Y otro material que es documental cuando Alemania es vencida en la Segunda Guerra Mundial y los aliados entran a los campos de concentración nazis, a los diferentes campos de concentración, y encuentran la cantidad de cadáveres, las condiciones infrahumanas, los pocos sobrevivientes a tratar de salvarlos, todos completamente desnudos en los huesos, literalmente, cómo los soldados entraban y los bañaban. Ellos no tenían la fuerza, porque estaban muriendo de inanición, no tenían la fuerza para moverse, los tenían que parar, sostenerlos, así los bañaban, los limpiaban. Es un material fuerte porque es un material fílmico que se grabó y es original de la época, no es una película. Y son cosas que verlas estremecen. Y ver cuánto creyente murió en esas situaciones. Muchas veces Dios, cuando nos hace un llamado para salir de esa comodidad espiritual, de esa tibieza que nos lleva a muerte espiritual, y nosotros no hacemos caso a ese llamado, entonces el Señor tiene que permitir cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para despertarnos. Este hombre del que les comentaba es un hombre que él me decía: yo llevo años comiendo toda esta basura. Todo lo que sea paquete industrializado es basura, hermano. Comerse un paquete de esos no lo va a envenenar a usted, pero comerlo seguido, sí. Y este hombre hoy reconoce, pero para reconocer tuvo que tener encima un cáncer que muy probablemente ya le hizo metástasis. Entonces el Señor dice: castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Reposan tranquilos, están en una zona de confort porque tienen su trabajo, tienen salud, tienen muchas cosas. Reposan tranquilos y no se quieren consagrar. Y dice que reposan tranquilos como el vino asentado. Esa expresión vino asentado se refiere a los sedimentos del vino que se derivan en el fondo del barril. Entonces, cuando usted metía en un barril el vino formaba un sedimento cuando se dejaba quieto. Muchos cristianos no han querido aceptar el llamado, el mover o los estímulos del Espíritu Santo de Dios para que venga un despertamiento a sus vidas. Muchos hoy no quieren, al igual que el pueblo en esa época, atender al llamado de Dios a la consagración, atender al llamado de Dios a la corrección, a doblegarse. Y muchos creyentes hoy son los que se sientan, se echan hacia atrás, toman las cosas con calma, dejan que toda la suciedad en sus vidas se asiente en sus corazones. Y claro, lo podemos decir sin duda alguna que estamos viviendo el tiempo que vivió la iglesia de la Odisea.
Estamos viviendo el tiempo de la iglesia que dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero lo cierto es que el Señor pone en evidencia todo. Usted se da cuenta cuando usted mira a través de la palabra de Dios que el Señor no juzgó tan fuerte el pecado del pueblo, las luchas que tenían con su carne, como el descuido de su relación con Él. Algo a lo que Dios le dio muy duro. Entonces, por eso el Señor dice en Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí la luz, ¿quién es? Cristo. Yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz. Cuando una persona de manera genuina, de manera sincera, se somete a ser escudriñado por la palabra, todo el pecado, toda la herrumbre, todo el mugre, todo, absolutamente todo va a salir a la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Usted y yo estamos llamados a través de esta palabra a volver a las sendas antiguas. Debemos volver a la senda antigua, entender, aceptar y reconocer que por encima de ganar más plata, de comprar casa y tener casa propia, de saciar sus necesidades básicas, comida, vestido, recreación, salud, etcétera, hay una necesidad mucho más grande y es una necesidad de avivamiento. Mis amados, tenemos necesidad de ser avivados. El Señor nos está llamando a la senda antigua como llamó al pueblo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué respondió el pueblo? No andaremos. Hermano, y a pesar de eso el Señor pone atalayas, predicadores que les hablen, que les digan, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Qué respondió el pueblo? No escucharemos. Jeremías 6, del 16 al 17. Mis amados, el Señor nos está haciendo un llamado. Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, a que dejemos de pedir tanto por las cosas que queremos, a que dejemos de pedir tanto por la persona que se fue, más bien a que empecemos a pedir y a clamar por la presencia de Dios, por el Dios del cielo. Eso es a lo que Dios nos está llamando, a usted y a mí, a que salgamos de esa zona de confort donde simplemente nos limitamos a hacer medio un esfuerzo y otro para medio compartirle a alguien de la palabra entre semana, pero no hay pasión por las cosas de Dios, ni por la iglesia, ni por la oración, ni por nada. Muchos escogen iglesia de acuerdo a la comodidad, no donde Dios los pone. Están como el vino asentado. Muchos escogen la iglesia cerca a la casa, pero no les importa saber si la voluntad de Dios perfecta es que estén allá. No, ellos van cambiando de iglesia como se les antoja, punto, se acabó, porque yo soy fulano de tal. Hermano, cuando Dios diga a partir y a doblegar ese yo, el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces nosotros tenemos que reaccionar hoy
Y lo primero que necesitamos es reconocer la necesidad de avivamiento. Y tenemos que empezarle a pedir a Dios un avivamiento. Lo primero que necesitamos para esto es arrepentimiento. El Señor aborrece todo pecado, todo pecado. Y tenemos que ser prácticos. Tomemos un tiempo con Dios, nos ponemos a cuentas con el Señor. Pidamos perdón. En segundo lugar, pídale usted a Dios que le alumbre con la luz del Evangelio, que su corazón sea iluminado, que le muestre cada cosa inmunda, fea, lo que sea que haya. Odio, rencor, orgullo, rabia, altivez, qué sé yo. Eso el Señor lo muestra. De pronto el Señor le ha estado mostrando a usted el nivel de orgullo en el que usted anda, porque a usted le hablan de una persona en la iglesia y usted ya tuvo con eso para envenenarse y dejar que su corazón se dañe. ¿Qué le está diciendo el Señor con eso a usted? ¿Qué le está diciendo a usted? Pídale al Señor que le alumbre en lo más profundo de su ser, que le muestre las cosas que usted necesita confesar y renunciar para pedir perdón. Si tiene que acercarse a alguien y pedir perdón, hágalo. Si tiene que restituir, hágalo. Pida perdón, acérquese, hermano. Hágalo personalmente, no lo haga por teléfono. Si le es posible acercarse a la persona, hágalo. Si es un hermano de la iglesia, hágalo. Y que ese arrepentimiento alcance el nivel más profundo. Que el Señor nos muestre qué pecado puede haber en nosotros. Tenemos que dejar atrás el pasado para ser limpios y dejarnos ayudar. Quizás usted necesite acercarse al pastor, pedir una consejería. Hubo una ciudad hace muchos años en donde hubo un avivamiento tremendo en la ciudad de Gales. Y en ese avivamiento hubo un mover, pero la gente empezó a confesar sus pecados, a sus pecados. La gente renunció a todo. Juan Wesley fue uno de los promotores de las personas a través de las cuales vino el Señor, derramó en su gracia ese avivamiento en Gales. Él pudo discernir, reconocer el pecado que había en esa época, el pecado que estaba deteniendo el mover del Espíritu Santo. Había una terrible murmuración en la iglesia, una terrible envidia. Necesitamos purificar nuestro corazón, mis amados. Necesitamos avivarnos, pero para eso necesitamos purificarnos. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, cámbiame? Salmo 85. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, me humillo ante ti? Isaías 57:15. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, perdóname y límpiame? Primera de Juan 1:9. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, sáname? Santiago 5 del 13 al 16. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, santifícame? Primera de Pedro 1:16. ¿Qué tal si usted le dice al Señor buscando ese avivamiento, guíame? Juan 4
34. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, lléname? Efesios 5:18. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, úngeme? Lucas 4:18-19. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, úsame? Primera de Corintios 12, del 12 al 30. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, envíame? Mateo 28, del 18 al 20. Para experimentar un avivamiento, y con esto cierro, usted tiene que vivir por la plenitud, buscar la plenitud del sacrificio de Cristo en su vida. Los creyentes están afanados pensando en que hay muchas cosas que tienen que alcanzar y realizar. No, lo que Cristo vino a hacer está completo. Lo que debemos hacer es pedirle al Padre que abra, ilumine nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, para que podamos tener un mejor y más profundo entendimiento de las verdades del Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, la necesidad de un avivamiento nace al estar consciente de nuestra miseria espiritual. ¿No sabe qué orar? Ore eso. Señor, hazme consciente de la miseria espiritual en la que yo ando. Que podamos decir lo que dijo Habacuc en el capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando una persona pide de manera genuina por un avivamiento, está reconociendo humildad y sencillez en el corazón. Necesitamos ser avivados. Escúcheme, el avivamiento comienza primero en el corazón, no con oración. Otra vez, el avivamiento comienza primero en el corazón, no con oración. Es primero reconocer una situación, un estado. Es reconocer que somos pobres, miserables, desnudos. Es reconocer la frialdad de nuestra alma, de nuestra situación espiritual. Y luego empezar a desear, a clamar y a suplicar por un cambio. ¿Se da cuenta? Empieza primero por reconocer. Estas 72 horas que estuvimos orando la semana pasada, hablamos de la vida de Ezequías y hablamos de los pasos que él siguió para la restauración. Ezequías reconoció la miseria espiritual que reinaba en su tiempo y en el pueblo y empezó a tomar decisiones de cambio. Primero en el corazón reconoció, luego empezó a actuar. Que usted y yo podamos sacar, mis hermanos, del corazón la tibieza y que el Señor nos ayude a entender este tema. Y en esta noche te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Hay algo que tenemos claro y es que no merecemos estar vivos. No lo merecemos, esa es la verdad. Aunque muchas veces el diablo viene a decirnos que sí lo merecemos. No,
La verdad es que no merecemos estar vivos, no merecemos respirar, Señor. Estamos aquí escuchando este devocional por tu misericordia, porque de verdad que tú eres bueno. Ayúdanos a reconocer nuestra miseria espiritual y a consagrarnos, Padre, porque nos afanamos en cosas efímeras. Ayúdanos a seguirte de corazón, no por lo que nos puedas dar, por el pan, por el pescado. Ayúdanos a seguirte de corazón enamorados de ti, Señor. Tú nos amas. Ayúdanos a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos en un tiempo de mucha oscuridad moral. Estamos en un tiempo de mucha oscuridad espiritual. Que podamos decir como dijo el profeta, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Que nuestro corazón esté lleno de humillación, no de exaltación, que es lo que muchos está predicando hoy en las iglesias. Mucha exaltación, mucho ego, realización personal, pero no humillación. Y tu palabra dice, si se humillare mi pueblo, si buscaren mi rostro, si oraren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Se dan cuenta? Que el tema no es simplemente pecar, no. Dios espera arrepentimiento y cambio. El Señor habla de consagración. Padre, ayúdanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.